Resumen de comisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que en el marco del trabajo de la comisión que investiga los actos de gobierno frente a los casos de menores desaparecidos a partir del año 2010, la instancia recibió a representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil. ¿Para qué? Para darles una nueva posibilidad de extraviarse, una nueva posibilidad de ser vulnerados en sus derechos, de ser abusados sexualmente, de ser golpeados. Entonces, en ese sentido también, esas preguntas son fundamentales para qué es lo que queremos que los niños sean encontrados si no les vamos a dar esa garantía. Y en eso tienen mucha razón quienes exponen, pero somos nosotros los que tenemos que decidir para qué. Hoy día se hace un incremento importante en el presupuesto respecto de los niños del Sename, pero ¿qué sacamos con tener más presupuesto? Si vamos a tener a las mismas personas cuidándolos o a las mismas personas que alguna vez abusaron, y por otro lado también rescatar a aquellos que son unos buenos trabajadores, buenos voluntarios del Sename, porque por culpa de los justos pagan por pecadores. Hacer un buen diagnóstico, después hacer una buena prevención, después hacerle una buena intervención a los niños y después hacerle un buen seguimiento, que son los 4 factores, los 4 pilares de poder hacernos cargo en los niños, no solo cuando ocurre un problema, sino que en toda su historia, en todo su desarrollo, y después que se puedan reinsertar efectivamente en la comunidad, que es un tema también muy pendiente. Así que nosotros nos estamos haciendo cargo de un problema concreto dentro de toda esta etapa, de un proceso de vulneración de derechos de los niños, pero es importante hacernos cargo también en concreto de todo el espectro, desde la formación hasta después, si es que ocurre un problema, intervenir y hacerle seguimiento a esa intervención posterior. La Comisión de Educación escuchó las exposiciones de la Defensoría de la Niñez, la Fundación Súmate del Hogar de Cristo y de UNICEF, entidades que se refirieron a cómo abordar un problema urgente con 157.000 niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema escolar. Es un golpe muy fuerte para estos niños el llegar a la educación formal cuando han estado mucho tiempo sin estar estudiando. Por eso estas escuelas, estas salas de reingreso previas a la educación formal habilitan y posibilitan y dan la oportunidad a estos jóvenes de poder reinstalarse nuevamente en la edad oportuna, en la edad adecuada a los cursos respectivos. Por ejemplo, el poder hacer como la educación de adultos 2 años en uno. Tenemos muchos jóvenes que han cometido algún tipo de infracción, que han estado probablemente en este tipo de hogares, que están privados de libertad, y que efectivamente este tipo de educación alternativa es la ideal para poder nivelarse después junto a sus ex compañeros o con jóvenes que tengan similar edad. Y el diagnóstico es común, o sea, hay un grupo de niños y adolescentes que hoy día no tienen garantizado el derecho a la educación, y en ese sentido se proponen las aulas de reingreso, las escuelas de reingreso como salidas posibles. El Ministerio ha ingresado una propuesta al Consejo Nacional de Educación para que la evalúe con una modalidad de reingreso, y lo que hemos hecho de hecho hoy día es solicitar al Consejo Nacional de Educación que pueda responder prontamente, porque sabemos que este es un problema urgente. El canciller explicó la posición del gobierno tras activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, en el caso de Venezuela. El secretario de Estado añadió que no están a favor de la intervención de las Fuerzas Armadas para solucionar la crisis que afecta a la nación caribeña. Me parece difícil de justificar, me parece incoherente por parte del gobierno. A pesar de que Chile dice no querer el uso de la fuerza para Venezuela, termina aprobando el tratado que sí lo contempla dentro de sus medidas. Entonces yo creo que si Chile tiene una posición tan clara de que la única salida de la crisis venezolana es una solución pacífica, negociada, democrática, entonces no tenemos que aceptar participar bajo ningún punto de vista en herramientas como esta que permiten y validan la posibilidad del uso de la fuerza. Avanza proyecto que protege a funcionarios de las Fuerzas Armadas que denuncian irregularidades. La Comisión de Defensa aprobó en general el texto y acordó la fusión de esta normativa con un segundo proyecto sobre la materia ya ingresado a tramitación. Hemos tenido antecedentes y se ha leído por la prensa que muchos de los oficiales que denunciaron actos de corrupción terminaban siendo sancionados por la institución.
Entonces no corresponde que quien denuncie un acto de corrupción termine siendo sancionado, dado que estas son instituciones jerárquicas. Entonces creíamos que era importante que quien denuncia tenga resguardo de no terminar siendo sancionado, siempre que sea cierta obviamente la denuncia, con todos los antecedentes, y además claramente que veamos los mecanismos de denuncia. Muchas veces el temor reverencial prima. Nadie quiere finalmente perder tampoco su trabajo ni ser castigado por denunciar. Lo que queremos con esto es que la persona finalmente que denuncie tenga la seguridad de que va a tener la tranquilidad de poder denunciar y que finalmente se va a poder llevar a curso a esa denuncia. Hay mucha disparidad, mucha diferencia entre lo que regula la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada. Y hay que aunar criterio y tener un solo reglamento, así que en eso estamos enfocados y abocados, donde vamos a facilitar a quienes quiera denunciar que tenga la tranquilidad y seguridad de que no va a ser sancionado, y aquel que tome conocimiento de un hecho irregular tenga la obligación de denunciarlo. A Sala fue enviado el proyecto de ley que perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición, regulados por los Códigos Procesal Penal y de Procedimiento Penal, a fin de actualizarlos y ajustarlos a los requerimientos que surjan en el marco de la cooperación jurídica internacional entre Estados. El texto modifica los procedimientos de extradición activa y pasiva, ambos contenidos en el Código Procesal Penal. También lo que dice relación con la extradición pasiva, que es el tema más delicado todavía, que es cuando otro Estado de otro país pide extraditar a un chileno, ya sea porque ese chileno cometió hechos constitutivos de delito en ese país o tiene que cumplir una condena en otro país. Y es re complicado este último caso porque estamos hablando de países que no necesariamente respetan las reglas del debido proceso o no tienen los mismos principios que tenemos en Chile. En otros países se aplica la pena de muerte, en otros países se manda a la cárcel a menores de edad en las mismas condiciones que un adulto. Entonces es muy importante las reglas que aprobamos hoy día, porque en el caso de la extradición pasiva, lo que nosotros establecemos es que tiene que cumplir con todos los requisitos y todas las condiciones como si esa persona fuera juzgada en Chile. Y también respecto de las reglas de extradición activa para que delitos cometidos por chilenos o extranjeros en Chile finalmente no queden en la impunidad y puedan cumplir condena en nuestro país. Durante la misma sesión, la instancia continuó con el proyecto de reforma a la Carta Fundamental, que permite la renuncia voluntaria de diputados y senadores a sus cargos. Lo que está proponiendo esta moción es que puedan renunciar los parlamentarios, punto, sin razones fundamentadas de salud o de otra índole. Y si bien en principio estamos de acuerdo en nuestra bancada en que puedan renunciar, nos parece que tiene que ser por una razón calificada. También proponía la moción de Tucapel Jiménez que la sala de la Cámara tenía que aprobar la renuncia por la mitad más uno. Esa parte no nos gustó mucho porque podría darse para negociaciones políticas si dejo a alguien que renuncie o no lo dejo. Y también habría que regular muy bien el tema del reemplazo, que el reemplazo hoy día es designado por el partido político y yo creo que es más democrático que sea el siguiente en votos. En otras materias, la Comisión de Constitución aprobó una iniciativa refundida que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos. Hoy día sabemos de muchas situaciones en que los dirigentes vecinales o de las organizaciones funcionales a nivel comunal sufren agresiones y sufren agresiones en razón del cargo que ostentan. Es decir, hay gente que por venganza o gente que porque no le aprobaron determinado proyecto o porque se sienten que no tienen acceso a determinados espacios, en fin, han terminado atentando a veces contra la vida incluso o violentando a los dirigentes de junta de vecinos. Entonces creemos que era muy importante incorporar un agravante en la ley cuando se produce algún tipo de agresión contra estos dirigentes y eso fue aprobado por unanimidad y me parece que realmente ha sido muy muy valioso. La Comisión de Medio Ambiente despachó el proyecto que fomenta las compras públicas sustentables. La moción modifica la ley que norma los contratos de suministro y prestación de servicios para dar preferencia a quienes fomenten el cuidado del planeta.
cuando los servicios públicos quieren hacer una licitación, elaboran unas bases y elaboran puntajes por cada uno de los elementos de la licitación y ponderan, además, le dan más porcentaje a una cosa que a otra. Normalmente lo que tiene más porcentaje es el precio, ¿sí? En este caso, dentro de esas ponderaciones va a tener que existir la variable de sustentabilidad y por lo tanto va a haber una obligación legal de darle prioridad a aquellos productos o servicios que cumplen con estas características. Cada caso es especial porque cada condición y cada requerimiento del Estado o de las municipalidades o cualquier ente público va a definir qué tipo de producto es el que requiere y por lo tanto qué ponderación le da a tal o cual antecedente. Ejemplo, no sé, que contamine menos al aire, que tiene menos residuos al agua, que la empresa tenga en consideración, no sé, el reciclaje y ahí serán las autoridades técnicas, no nosotros en términos legislativos, las autoridades técnicas que le den los puntajes numérico. Ante la Comisión de Derechos Humanos, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó reponer el bono reparatorio para los sobrevivientes de la tortura y la prisión política, así como también conformar una comisión permanente de calificación. En septiembre de 1973, la Cruz Roja Internacional calculó solo en los campos de concentración de Santiago al menos 60.000 presos políticos. Por lo tanto, los 20.000 presos políticos que han sido calificados por la Valech 1 y 2 es una ínfima proporción de lo que realmente sufrieron en este país la prisión política y la tortura. Por eso la necesidad de la comisión permanente de calificación, pues hay muchos factores por los cuales los presos no han concurrido a las comisiones anteriores a entregar sus testimonios. Y quienes estábamos ahí pudimos ver cómo olímpicamente el ministro nuevamente quitó la responsabilidad que tienen en este tema. Estamos hablando de un acuerdo que había sido votado, un proyecto que había sido votado en la Comisión de Derechos Humanos y después retirado, o sea, más encima se violentó nuevamente la democracia. Lo que hemos pedido en esta oportunidad es la presencia de un relator internacional, un experto en derechos humanos, para que haga un informe sobre la situación de derechos humanos, de verdad, de reparación y, por cierto, de la no repetición de este tipo de situaciones en nuestro país. Cualquier valor, cifra económica, compensación, siempre va a ser insuficiente. Ahora, que Chile ha avanzado y que ha ido contribuyendo y ha, digamos, tratado de efectivamente compensar el dolor que se le puede haber causado a algunas personas es indudable y en ese sentido creo que son más de 6.000 millones de dólares que se han invertido en estas reparaciones, más todo lo que implica el programa PRICE, que hay que, por cierto, corregir algunas cosas que no están funcionando correctamente y en eso existe la voluntad y él mismo lo planteó. La Comisión de Desarrollo Social abordó el proyecto sobre Estatuto Integral contra la Violencia en Niños, Niñas y Adolescentes. A la sesión asistió el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien no expresó una buena opinión en torno a la forma en la que se aborda la iniciativa. Respecto a la tipificación del delito, bienvenidas sean las indicaciones. Nosotros creemos que hay un bien jurídico a proteger, que es la integridad psíquica y física de los niños, niñas y adolescentes, que no está lo suficientemente bien resguardado en el Código Penal y que por lo tanto es posible hacer modificaciones para perfeccionarlo, pero no estamos disponibles a sencillamente retirar el proyecto y esperar de que esto se resuelva en garantía. Eso no va a suceder, sabemos que es solamente una declaración de buenas intenciones y por lo tanto ahí tenemos una diferencia con el Ejecutivo. Me parece decepcionante la visión que han planteado y por lo tanto vamos a perseverar con el proyecto y creo que la Defensoría hoy día ha expresado no solamente una opinión favorable, sino ha hecho el punto de la necesidad de contar con un proyecto de estas características. Y además en la comisión hemos tenido una recepción bastante favorable, así que yo creo que va a avanzar. Pusimos una fecha para la votación, a principios de noviembre ya vamos a estar votando en general y durante este mes vamos a presentar las indicaciones para perfeccionarlo. Ya la próxima semana se van a sumar algunos asesores penalistas, que es lo que necesitamos, porque si tú ves todo lo que dijo el ministro, es solamente pensamiento de los penalistas. Vamos a tener su aporte tanto del ministerio, tanto lo que aportan, ¿no es cierto?, el diputado Boric y obviamente lo que ya habíamos conversado anteriormente, habíamos dejado ya encaminado que íbamos a necesitar penalistas entendidos en la materia.
En la misma sesión, la instancia analizó el proyecto fruto de 3 mociones refundidas que busca dar mayor grado de protección a los adultos mayores. La propuesta considera diversas aristas en las cuales los adultos mayores pueden ser objeto de estafa o de abuso económico o patrimonial, ideas que el Ejecutivo valoró y que llamó a perfeccionar con el fin de propiciar una mejor y más efectiva ley. La Comisión de Economía espera finalizar la próxima semana la tramitación de la iniciativa que facilita de manera significativa el proceso de portabilidad financiera, permitiendo que los beneficiados cambien al proveedor de sus servicios financieros sin necesidad de acudir al proveedor inicial. Cuando tú te cambiabas de una institución a otra, el máximo de lo que yo podía solicitar era el original del crédito. Me explico, si la garantía era de 100, el crédito era de 80, pero yo he pagado un par de años y he pagado hoy día de 40, al cambiarme la institución podía solicitar hasta 80 nuevamente. Lo que nosotros incorporamos y se conversó mucho es que si esta garantía al correr los años va mejorando, tiene mayor valor, y yo me cambio de institución, a lo mejor ya no vale 100, vale 150, tal vez yo podría pedir, dependiendo de mis necesidades, la conversa con el banco y lo más claro, los flujos que yo tenga, poder pedir un crédito superior a los 80 que eran originalmente. Dentro de eso se acordó que la portabilidad financiera, que disminuye los costos del conservador de bienes y del notario, se van a mantener hasta 80. Y después este delta, que es de los 80 a 120 o a 140 que yo pueda pedir, ese delta se va a considerar como un crédito nuevo para efectos de pago al conservador y pago al notario. Es solamente esa diferencia. Esto hoy día sucede, pero como no está enmarcado entre la portabilidad financiera, se vuelve a pagar todo nuevamente y además no existen ni los plazos en disminución de plazo y tampoco la disminución de costo. Una de las discusiones centrales que ha tenido este proyecto es si, a propósito de la repactación o renegociación de la deuda, es posible generar un crédito adicional. Yo diría que ahí están centradas un poco las diferencias. Y también debemos ponernos en el caso, por cierto, de que este proyecto no solamente habla de las personas naturales, con las cuales ha existido una discusión en torno al nivel de endeudamiento, si este proyecto eventualmente abre una puerta al abuso, pero también tenemos que considerar que en este proyecto también están incluidas las pequeñas y medianas empresas, que eventualmente no solamente requieren la renegociación de su deuda, sino también la generación de recursos para capital de trabajo. Y por lo tanto, en ese sentido hemos avanzado en la posibilidad de que efectivamente, con las garantías existentes en un mismo ejercicio, con un menor costo que eventualmente si se considerara un crédito distinto, la posibilidad de que eventualmente se puedan generar créditos adicionales al monto eventualmente reprogramado. La tramitación ha surgido alguna duda desde el punto de vista que queremos tomar los resguardos necesarios para, en beneficio de los consumidores, digamos, que existan garantías y que no abramos puertas ni ventanas a ningún tipo de abuso. Creo que es una preocupación que tenemos que tomar en esta tramitación, sobre todo cuando hemos conocido en este Congreso proyectos que han sido bastante polémicos a los ojos de la luz pública, de la ciudadanía, por efectos indeseados que se han generado en tramitaciones donde no hemos tenido una preocupación adecuada en esta materia, y es por eso que hemos planteado principalmente que pongamos un límite claro entre lo que es la portabilidad, es decir, la posibilidad de trasladar productos de una entidad financiera a otra, y lo que es el refinanciamiento. Y con esta información hemos llegado al final de Resumen de Comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.cdtv.cl, donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto. Resumen de Comisiones.